¿Alguna vez has sentido, en el fondo, que ves algo que la mayoría de la gente no ve, que quienes te rodean viven en una superficie superficial, donde las conversaciones son predecibles, los gestos son ensayados, y la verdad casi siempre está oculta? Imagina ser un observador silencioso de un mundo que parece girar en torno a lo superficial, y sin embargo, a pesar de todo, percibes el abismo invisible que se abre bajo los pies de la humanidad. Esta percepción intensa, esta capacidad de ver más allá de las máscaras, las palabras vacías y las ilusiones sociales, no es una elección sencilla, es un viaje complejo, solitario y a menudo doloroso. Es la carga y el don de los pensadores profundos, de aquellos que no se conforman con respuestas fáciles y viven cuestionando, sintiendo y reflexionando mucho más allá de lo esperado. Carl Gustav Jung, el gran explorador de la psique humana, dedicó su vida a comprender este fenómeno. Se dio cuenta de que quienes piensan profundamente habitan una frecuencia diferente a la de la mayoría, un lugar donde la luz de la conciencia ilumina tanto la belleza como las sombras ocultas del yo y del mundo. Pero ¿qué significa realmente ver más allá? Significa ver la complejidad oculta en cada relación, la contradicción en cada emoción, la paradoja en cada decisión. Es comprender que la realidad no es una superficie lisa y cómoda, sino una maraña de significados, dolores, deseos y secretos que muchos prefieren ignorar. Imagina la escena: estás en una reunión, un encuentro social o incluso en una conversación informal. Mientras todos intercambian clichés y risas espontáneas, captas las señales que otros fingen no ver: ansiedad disfrazada de alegría, miedo enmascarado de valentía, tristeza oculta tras una sonrisa. Esta capacidad no es solo una sensibilidad agudizada, es una puerta de entrada al inconsciente colectivo, donde las emociones y los arquetipos universales se entrelazan e influyen en cada uno de nosotros, a menudo sin darnos cuenta. Jung llamó la atención sobre esta dimensión invisible que habita en cada ser humano, y que solo unos pocos pueden percibir con claridad. Sabía que esta claridad tiene un precio: el sufrimiento de la conciencia expandida, porque ver más allá también implica cargar con el peso del conocimiento que la mayoría evita. ¿Cuántas veces te has sentido solo, incluso rodeado de gente? ¿Cuántas veces tus preguntas han sido recibidas con incomodidad o ignoradas? ¿Cuántas veces tu silencio ha sido más profundo que las palabras que te rodeaban? Esta es la condición del pensador profundo: estar presente en el mundo, pero con un pie en un lugar que pocos conocen, el reino de la introspección intensa, la duda creativa y la búsqueda incesante de significado. Y no se trata de intelectualizar ni aislarse emocionalmente. Al contrario, quienes piensan profundamente lo sienten todo con una intensidad que a veces los abruma. Son como almas que viven entre el fuego y el agua, acaloradas por la pasión por la verdad y apagadas por el dolor de la incomprensión. Tú, que escuchas ahora, quizá reconozcas este sentimiento, esa mezcla de fascinación y angustia, que surge al darte cuenta de que el mundo es mucho más grande y complejo de lo que parece. Esta es la puerta de entrada al viaje que recorreremos juntos, un viaje donde el pensamiento no es solo una herramienta, sino un camino hacia el autoconocimiento, donde la sensibilidad no es una debilidad, sino un superpoder, donde la soledad no es abandono, sino la cuna de la autenticidad. Y Jung ya sabía todo esto. Nos legó una lente para ver, la mente que ve más allá, para comprender el costo y la belleza de esta condición, para abrazar la complejidad que reside en ti y en tantos otros que, como tú, llevan la carga y el don de una comprensión profunda y transformadora. Prepárate para sumergirte en esta experiencia. Este no es un viaje para quienes buscan respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Es una invitación a mirar hacia adentro, a abrazar las sombras, a iluminar los rincones olvidados de tu psique, y quizás a liberarte de las ataduras invisibles que limitan tu verdad. Porque una mente que ve más allá no es un regalo para unos pocos, es un camino abierto para quienes tienen el coraje de enfrentarse a lo desconocido que llevan dentro. Y es en este coraje donde reside la verdadera transformación. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen vivir en una frecuencia diferente?
como si estuvieran sintonizadas con ondas que la mayoría pasa desapercibida. Es como si su mundo estuviera compuesto de colores, sonidos y matices que otros ni siquiera pueden imaginar, una percepción agudizada de la vida que trasciende lo obvio y se adentra en lo oculto. Esta es la realidad de quienes piensan profundamente. No eligen estar en este nivel de sensibilidad y conciencia, simplemente nacen ahí, con las antenas emocionales siempre activas, captando las señales más sutiles y absorbiendo el peso invisible del mundo que los rodea. Sara, en medio de aquella conversación banal, no solo oía las palabras, sentía lo que se escondía tras ellas. El miedo oculto en el tono de voz, la desesperación enmascarada por la risa, el silencio cargado de secretos. Era como si su mente estuviera en una dimensión paralela, donde los pequeños gestos tenían un significado mucho mayor. Jung llamó la atención sobre este fenómeno al hablar del inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique humana donde residen los arquetipos, símbolos y patrones universales que nos conectan. Quienes logran acceder a este inconsciente viven en una frecuencia diferente, sintiendo el pulso de esta dimensión invisible que guía y moldea las emociones humanas. Pero esta frecuencia tiene un precio alto: la sensación constante de estar fuera de lugar, de ser un extraño en un mundo que prefiere mantener los ojos cerrados ante las sombras que habitan en cada uno de nosotros. Nietzsche, el filósofo de los espíritus libres, describió bien esta condición: almas que han roto los lazos del conformismo, pero que por ello caminan solas en un desierto de incomprensión. Tú, que ahora escuchas esta voz, tal vez reconozcas esta frecuencia dentro de ti: el peso de pensar demasiado, sentir demasiado, ver demasiado. Sepa que no está solo. Hay otros que vibran de la misma manera, aunque a veces parezca una red invisible, dispersa y silenciosa. Y esta conexión es preciosa, porque es donde nace la semilla de la transformación, la posibilidad de romper con la superficialidad y crear algo nuevo, más auténtico, más profundo. Si esta reflexión te llega al corazón, te invito a registrarte aquí, para que sigamos explorando juntos esta sutil frecuencia. Así, a través del diálogo y la aceptación, encontrarás la fuerza para seguir caminando con autenticidad. Porque el viaje del pensador profundo es largo, y el apoyo hace toda la diferencia. Sentir más allá de lo que la mayoría percibe no es solo una bendición, también es una carga que pocos comprenden. Es un agotamiento silencioso, una sobrecarga constante que no se refleja en el cuerpo, pero corroe el espíritu. Sara caminaba por las calles con esa sensación aferrada a la piel. Cada emoción que absorbía de quienes la rodeaban se sentía como un nudo en el pecho, una tormenta interna que la dejaba cansada pero inquieta. No era solo su propia carga emocional, sino también la de los demás, una avalancha que llevaba consigo, incapaz de acallarla. Jung observó este fenómeno y lo llamó contagio psíquico, la capacidad de captar, sentir y absorber los estados emocionales de los demás como si fueran propios. Es como tener una radio sintonizada en varias emisoras, sin posibilidad de apagarla. Para quienes viven así, el mundo exterior es un lugar de constante ruido. La ansiedad de un compañero, la tristeza de un amigo, la ira de un desconocido, todo se mezcla en un mar de sensaciones que a menudo es difícil de distinguir. Y esta mezcla, si no se gestiona bien, puede convertirse en un tormento: el cuerpo enfermo, la mente agotada, el corazón pesado. Pero hay otra paradoja en esta sensibilidad. Es precisamente esta capacidad la que lleva a tantos a recurrir a personas como Sara. Quienes sienten demasiado profundamente se convierten en el apoyo invisible de quienes buscan comprensión. Son oídos atentos, hombros silenciosos, un refugio para el dolor no compartido. Pero esta ayuda casi nunca es recíproca. Lo que a menudo se recibe a cambio es un silencio vacío, incomprensión y una falta de atención que hiere profundamente. Así, el pensador profundo se encuentra en una compleja red de dar y no recibir, de acoger y sentirse solo. Jung enfatizó la necesidad de establecer límites claros para preservar la salud mental. Es un proceso de aprendizaje arduo y continuo. ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón sin cerrarle la puerta al mundo? Esta protección no es un acto de egoísmo,
sino de amor propio y supervivencia. Es el equilibrio entre ser sensible y ser fuerte, entre sentir profundamente y preservarse. Sara empezó a comprender que necesitaba crear espacios para respirar, procesar y recargar energías, momentos de silencio, introspección y soledad consciente. Este viaje es difícil, porque la sociedad no valora esta complejidad. Prefiere lo rápido, lo superficial, lo simple, y quienes poseen una sensibilidad y una profundidad emocional acentuadas, suelen ser vistos como difíciles, exagerados o demasiado. Pero lo cierto es que esta sensibilidad es una fuente de fortaleza, un canal para la empatía, la creatividad y la transformación. Reconocer y abrazar el peso de esta sensibilidad es un paso fundamental para convertirla en un aliado y no en un enemigo. Poco a poco, Sara se dio cuenta de que no tenía que cargar con el mundo sola, que podía aprender a filtrar, a elegir dónde invertir su energía, a delegar en quienes estuvieran dispuestos a recibir. Y en esta nueva conciencia, comenzó a encontrar un camino hacia la ligereza, no una superficialidad vacía, sino una ligereza profunda que surge de la aceptación y el equilibrio. Esta es la carga invisible, pero también el don oculto de los pensadores profundos, la capacidad de sentir tanto que transforma su dolor en compasión y su intensidad en luz. ¿Alguna vez has sentido que llevas una máscara constantemente? No una máscara teatral, usada para engañar, sino un disfraz sutil, una personalidad cuidadosamente construida para sobrevivir en un mundo que valora lo superficial, lo rápido, lo simple. Sara conocía bien este sentimiento. Desde pequeña se dio cuenta de que su forma de pensar y sentir era demasiado diferente, demasiado intensa para la mayoría. Así que aprendió a suavizarse, a moldear sus palabras, a ocultar sus pensamientos más profundos tras sonrisas y respuestas improvisadas. Esta máscara no solo protege contra el juicio ajeno, también intenta evitar el rechazo, el aislamiento y el miedo a ser demasiado para el mundo. Pero vivir con esta máscara tiene sus consecuencias. Requiere un esfuerzo constante mantener la fachada, controlar las emociones que intentan desbordarse, ocultar las dudas que te inquietan. Jung llamó a este fenómeno fatiga de la máscara, el agotamiento emocional y psicológico que resulta de vivir constantemente en una personalidad que no es tu verdadero yo. Esta fatiga puede manifestarse como cansancio profundo, desánimo, sensación de vacío y desconexión consigo mismo. Es el precio que muchos pagan por intentar encajar donde no lo hacen. Pero la paradoja es que cuanto más usas la máscara, más difícil se vuelve para los demás ver quién eres realmente. Y en consecuencia, más difícil se vuelve crear conexiones genuinas. ¿Cómo encuentras intimidad cuando siempre ocultas tus profundidades? ¿Cómo sientes que perteneces a algo cuando una parte de ti siempre está encerrada tras un muro invisible? Sara sentía esta distancia con cada encuentro social, cada conversación superficial, cada silencio incómodo tras intentar abrirse a su mundo interior. El rechazo no se manifestaba en palabras, sino en un retraimiento silencioso, en miradas desviadas, en un cambio repentino de tema. ¿Alguna vez has sentido esto? La sensación de ser invisible incluso estando presente, la soledad que surge no de estar solo sino de no ser visto. Esta batalla interna entre querer ser auténtico y la necesidad de protegerse es una de las más difíciles para quienes viven profundamente. Pero reconocer esta lucha ya es un paso importante. Es una invitación a empezar a soltar las ataduras, a cuestionar qué máscaras son realmente necesarias y cuáles solo nos distancian de quienes somos. Y si esta reflexión te conmueve, si sientes el peso de este cansancio, te invito a dejar un me gusta. Es una señal simple pero poderosa de que valoras esta búsqueda de autenticidad, de que estás dispuesto a desafiar la superficialidad para encontrar tu verdad, porque el mundo necesita más personas que se permitan ser profundos, aunque les duela, aunque les dé miedo. Y su profundidad, por cansadora que sea, es un tesoro, una luz que puede iluminar caminos que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a explorar. Hay un anhelo silencioso y profundo en cada pensador que siente y piensa demasiado, el deseo de encontrar su tribu, esos pocos que al cruzarse en tu camino, ven más allá de las palabras y las apariencias, que reconocen la intensidad y la complejidad que llevas dentro.
Desde la infancia, esta búsqueda empieza a tomar forma, mientras que otros niños parecen encajar fácilmente en juegos, conversaciones y reglas tácitas. El niño de pensamiento profundo se siente fuera de lugar, diferente. Las preguntas que formula, las emociones que siente, la forma en que percibe el mundo, todo esto lo distingue. Nietzsche llamó a estos seres espíritus libres, que vagan solos en una inmensidad que pocos pueden explorar. Este aislamiento temprano puede convertirse en soledad, una compañía indeseable para quienes anhelan pertenecer. Pero ¿qué es esta tribu? No es un grupo numeroso, ni necesariamente una comunidad física. Es un espacio donde se respeta la autenticidad, donde se valora la profundidad, donde el silencio también habla. Sara comprendió que su tribu no se encontraba en las grandes multitudes, ni en las relaciones superficiales que la sociedad suele ofrecer. Su tribu se componía de momentos, una mirada que comprendía, una palabra que daba la bienvenida, un gesto que respetaba la complejidad del otro. Encontrar esta tribu requiere paciencia y valentía. Paciencia para aceptar que la mayoría de la gente no estará lista para esta intensidad. Valentía para seguir presente, incluso cuando el rechazo parezca abrumador. Jung nos enseña que la individuación, este proceso de plenitud, incluye la búsqueda de una conexión genuina. No cualquier conexión, sino aquella que nace del reconocimiento mutuo de la sombra y la luz, el dolor y la alegría, la duda y la certeza. Una verdadera tribu es aquella en la que puedes sentirte completo, con tus miedos, tus pasiones, tus preguntas, sin tener que esconderte ni disminuirte. Y aunque esta tribu es poco común, existe, se extiende a través de pequeñas reuniones, amistades profundas y relaciones que desafían el tiempo y la superficialidad. Pero hasta que lleguemos allí, el camino está plagado de contratiempos, dolor y aprendizaje. Cada rechazo es una invitación a profundizar aún más nuestra relación con nosotros mismos y nuestra propia autenticidad. Y cuando finalmente encuentras a tu tribu, algo en tu interior se suaviza. Las heridas empiezan a sanar, la sensación de distanciamiento disminuye. Te das cuenta de que tu profundidad no es una maldición, sino un don compartido. El viaje del pensador profundo es, ante todo, un viaje hacia el verdadero encuentro consigo mismo y con otros que vibran en la misma frecuencia. Ser un pensador profundo implica poseer una habilidad excepcional y compleja, percibir el mundo no solo por uno mismo, sino por muchos. Una empatía acentuada que no se limita a la comprensión intelectual, sino que se traduce en una absorción casi física de las emociones y el dolor ajenos. Sara a menudo se encontraba inmersa en mares emocionales ajenos, sorteando tormentas internas causadas por las ansiedades, los miedos y la tristeza de personas cercanas, e incluso de desconocidos. Esta capacidad no era una elección, sino un destino impuesto por su sensible sistema nervioso y su mente, profundamente abierta al mundo interior de los demás. Jung describió esta condición como un fenómeno que puede llevar a la contaminación psíquica, la transmisión inconsciente de emociones entre individuos, que para el pensador profundo es como una marea constante, que puede arrastrarlo lejos de su propia estabilidad emocional. El coste de esta empatía acentuada es silencioso, pero devastador. La sobrecarga emocional puede causar una fatiga que ninguna noche de sueño parece curar, un agotamiento que se instala en el cuerpo y el alma, un peso invisible que muchos no comprenden. Además, esta intensa conexión con el sufrimiento ajeno crea una dinámica a menudo desequilibrada. El pensador profundo se convierte en el refugio emocional de muchos, la persona que escucha, acoge y apoya, mientras que su propio dolor queda relegado al silencio. Sara sabía que su rol como ancla emocional era valorado, pero también sentía la soledad que le producía no tener el espacio para ser atendida. Su sensibilidad, que la hacía tan presente para los demás, la aislaba en sus propias y profundas necesidades. Jung advirtió sobre la importancia de establecer límites saludables, no para aislarse del mundo, sino para proteger la propia salud mental y emocional. Es un proceso de aprendizaje delicado y continuo, que requiere autoconocimiento, valentía y disciplina. Esta protección es un acto de amor propio y respeto por la propia humanidad.
Para seguir ofreciendo nuestra luz, esta debe estar encendida, vibrante y no consumirse por el desgaste. La empatía, cuando está equilibrada, puede ser un poderoso puente de sanación, conexión y transformación. Cuando está desequilibrada, puede convertirse en una carga asfixiante y agotadora. Para quien piensa profundamente, esta delgada línea entre sentir demasiado y cuidarse es un campo de batalla constante, pero también es un camino hacia el crecimiento y la madurez emocional. Sara aprendió que el autocuidado no es egoísta, sino una necesidad vital para mantener su capacidad de empatía. Aprendió a reconocer cuándo necesitaba distanciarse, recargar energías y buscar su propia sanación. Este aprendizaje le permitió a su sensibilidad convertirse en una fuente de fortaleza, un canal para la verdadera compasión y no una trampa para el sufrimiento. Es esta transformación la que define el viaje del pensador profundo. Transformar el peso de una mayor empatía en un poder que ilumina el camino para uno mismo y para los demás. Hay una batalla interna que muchos pensadores profundos libran a diario, una guerra silenciosa entre el afán de ser auténticos y la necesidad de ser aceptados. Esta lucha es como un duelo constante entre dos fuerzas opuestas dentro de sí mismos: el deseo de mostrar al mundo su verdadera esencia, y el profundo miedo al rechazo que esta misma verdad puede causar. Desde pequeño, aprendes que ser diferente puede ser peligroso, que demasiadas preguntas te asustan, que los sentimientos intensos te incomodan, que esa profundidad puede alienarte. Así, a menudo empiezas a construir una delicada armadura, una imagen que oculta tu verdadera naturaleza para evitar el abandono, la crítica y el juicio. Pero esta armadura pesa mucho. Te quita el aliento, y aunque te protege, también te limita. Limita tu capacidad de expresarte, tu capacidad de entregarte, tu capacidad de ser visto y reconocido por quien realmente eres. Sara percibía esta dualidad con claridad. Sabía que su autenticidad era su mayor tesoro, pero también su mayor vulnerabilidad. Por eso, a veces, optaba por ocultar partes de sí misma para encajar mejor en el mundo. Esta decisión, sin embargo, tiene profundas consecuencias. Cuando niegas partes de ti mismo para complacer a los demás, empiezas a distanciarte. Creas un vacío interno que ningún elogio ni aprobación externa puede llenar. Carl Jung escribió que la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud, requiere valentía para afrontar este conflicto. Reconocer que la verdadera aceptación solo llega cuando eres fiel a ti mismo, incluso si eso implica perder a algunas personas en el camino. Y eso es lo más difícil: comprender que no todos querrán o podrán ver quién eres realmente. Ese rechazo a menudo no tiene nada que ver contigo, sino con el miedo y las limitaciones de la otra persona. Pero aun sabiendo esto, el miedo a la soledad puede hacerte callar, disminuir y desvanecerte. Te preguntas, ¿vale la pena ser auténtico si eso significa ser excluido? La respuesta no es sencilla, pero la sabiduría que da la experiencia demuestra que la autenticidad es la única base sólida para construir relaciones verdaderas. Relaciones donde el amor no es un contrato de intercambio, sino un profundo reconocimiento. La batalla entre ser visto y ser aceptado nunca desaparece por completo. Persigue al pensador profundo como una sombra constante, pero cada vez que eliges la autenticidad, fortaleces tu luz interior. Esta decisión transforma no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea, porque las personas auténticas atraen a quienes también buscan la verdad. Crean círculos de confianza donde el ser se valora por encima de la apariencia. Y a ti, que estás aquí ahora, que sientes este conflicto interior, te invito a compartir en los comentarios qué parte de esta batalla te desafía más: el miedo al rechazo, el deseo de ocultar quién eres, o la búsqueda de personas que te acepten de verdad. Saber que no estamos solos en esta lucha ya es un poderoso paso hacia la libertad, porque el viaje del pensador profundo no se trata de perfección ni de aprobación, sino de ser completo, con todas las contradicciones, dudas e intensidades que eso conlleva. Después de recorrer caminos tortuosos y luchar entre el deseo de rebelarse y el miedo al aislamiento, el pensador profundo finalmente se encuentra cara a cara con la necesidad fundamental de soledad.
un encuentro con uno mismo que va más allá de la simple ausencia del otro. La soledad es un espacio sagrado, un refugio donde el alma puede liberarse de las máscaras sociales, las exigencias externas y las expectativas que nos agobian. Es en este espacio silencioso donde se desarrolla el profundo proceso de autodescubrimiento y sanación. Sara descubrió que, si bien la soledad a veces puede sentirse como una prisión, la soledad es en realidad una oportunidad de escuchar su propia voz, que a menudo se pierde en el ruido del mundo. Jung, en su sabiduría, valoraba profundamente estos momentos de introspección. Para él, la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en un ser completo e integrado, requiere este retiro interior. Es en el silencio que las piezas fragmentadas del yo comienzan a unirse. Este viaje interior puede ser doloroso. Implica afrontar las sombras personales, esas partes ocultas de uno mismo que han sido negadas, reprimidas u olvidadas. Implica aceptar la complejidad del propio ser, con sus luces y sus sombras. Sin embargo, la cultura contemporánea suele retratar la soledad como algo negativo, sinónimo de aislamiento o abandono. Por lo tanto, quienes se encierran en sí mismos pueden sentirse aún más desplazados. Pero lo cierto es que la soledad consciente es un estado de presencia con uno mismo, una comunión profunda que fortalece y regenera. Es en este espacio donde el pensador profundo aprende a separar sus propias emociones de las que absorbe del mundo exterior. Aquí es donde puede liberarse del peso invisible de una empatía intensificada y redescubrir su esencia. Además, la soledad ofrece un terreno fértil para que florezca la creatividad, maduren las ideas y se renueve el espíritu. Sara se dio cuenta de que estos momentos de silencio no son un escape, sino una resistencia al conformismo, a la superficialidad, a perder el contacto con el yo más verdadero. En esta alquimia interior, la soledad transforma el vacío en plenitud, el dolor en aprendizaje, el miedo en coraje, y al cultivar este espacio sagrado, el pensador profundo encuentra la fuerza para avanzar en el mundo externo, enfrentando las dificultades, manteniendo la autenticidad y creando conexiones significativas. La soledad, por tanto, no es el final del camino, sino un paso esencial para que el camino continúe con más claridad, coraje e integridad. Es la cuna donde nace la verdadera libertad del ser, la tierra donde florecen la autenticidad y el silencio que hace eco de la sabiduría más profunda del ser. La paradoja que experimenta el pensador profundo es curiosa, casi cruel al mismo tiempo que siente una intensa necesidad de ser visto, comprendido y aceptado en su totalidad. Experimenta una invisibilidad casi absoluta. Esta invisibilidad no es una ausencia física, sino un sentimiento de ser ignorado en lo más profundo de ti, como si tu verdadero yo estuviera envuelto en un velo translúcido que solo unos pocos pueden penetrar, y muchos ni siquiera lo intentan. Sara era muy consciente de esta paradoja. Caminaba entre la gente, compartía espacios, participaba en conversaciones, pero sentía que su esencia permanecía oculta, como un secreto mal guardado que nadie se preocupaba por descubrir. Al mismo tiempo, esta misma sensibilidad la exponía. Cada emoción que sentía era una puerta abierta al mundo, vulnerable al juicio, el rechazo y la incomprensión. Esta exposición constante le generaba un agotamiento emocional que no podía ignorar. Así, el pensador profundo vive una delicada danza entre ser invisible y estar sobreexpuesto, entre querer ser reconocido y temer las consecuencias de ese reconocimiento. Jung nos habla de la autenticidad trágica, la tensión entre el deseo de ser verdadero y el miedo al aislamiento que esa verdad puede provocar. Esta dualidad crea un estado continuo de alerta y autoobservación. Te conviertes en un maestro del camuflaje emocional, aprendiendo a ocultar tus profundidades para no asustar a los demás, a suavizar tus palabras para no ser rechazado, a minimizar tus necesidades para ser aceptado. Pero esta adaptación tiene un precio. Puede llevarte a perder tu voz interior, a desconectarte de ti mismo y a sentir que vives una vida que no te pertenece. Al mismo tiempo, esta invisibilidad paradójica genera una soledad que no es simplemente estar solo, es la soledad de no ser verdaderamente visto.
y este tipo de soledad puede ser profundamente dolorosa, ya que ataca la raíz de la existencia humana, la necesidad de ser reconocido como un ser único y completo. Pero también hay belleza en esta paradoja, pues es precisamente esta danza la que desafía al pensador profundo a buscar el equilibrio entre revelar y proteger, entre abrir y preservar. Aprender a navegar esta danza es una parte fundamental del camino hacia la individuación, el proceso de volverse completo, y es esta capacidad la que te permite, a pesar de la invisibilidad percibida, encontrar momentos de verdadero encuentro, donde tu profundidad es bienvenida, tu vulnerabilidad es valorada, tu autenticidad es celebrada. Estos encuentros son poco frecuentes, pero transformadores, restauran la esperanza, nutren el alma y renuevan el coraje para seguir siendo quien eres, incluso cuando el mundo parece no estar preparado para ello. Sara vivió estos momentos, y tú, que lees estas palabras, también puedes. La clave es mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando parece que tienes que caminar solo, porque al final la verdadera visibilidad empieza en el interior. Es el reconocimiento silencioso de que existes en toda tu complejidad y mereces ser visto de esa manera, no por casualidad sino por esencia. Hemos llegado a la cúspide de este viaje íntimo y profundo, donde la luz que siempre ha habitado en ti finalmente se revela en toda su fuerza y belleza. Esta luz no es una llama frágil y fugaz, sino una antorcha permanente, una esencia que resiste el peso de la duda, el dolor de la soledad y las tormentas del rechazo. Sara descubrió que esta luz no es externa, no depende de la aprobación de los demás, sino que surge del autoconocimiento y la aceptación radicales. Es la valentía de aceptar todas las facetas de uno mismo, la luz y la sombra, la fuerza y la vulnerabilidad, la certeza y la duda, y permitir que coexistan en armonía. Carl Jung nos legó el concepto de individuación, este proceso sagrado mediante el cual nos volvemos completos, integrando todas las facetas de nuestra personalidad. Es un camino que requiere valentía para afrontar lo desconocido en nuestro interior, para aceptar lo que antes se negaba o rechazaba, para vivir con autenticidad y sin miedo. Y esta autenticidad, aunque desafiante, es lo que hace indispensable tu presencia en el mundo. Es el faro que guía a quienes, como tú, buscan significado, profundidad y verdad en un mundo que a menudo prefiere lo superficial y lo fugaz. Tú que has llegado hasta aquí, que has escuchado estas palabras, y has sentido cómo tu corazón se acelera, sabes que formas parte de este movimiento de despertar. Una invitación a vivir sin máscaras, a expresar tu verdad, a brillar en tu complejidad y singularidad. Si este viaje te conmovió, te invito a suscribirte a este canal, donde viajamos juntos en la búsqueda de profundidad, autenticidad y autoconocimiento. Aquí encontrarás no solo reflexiones y aprendizajes, sino también una comunidad que comprende los desafíos y las bellezas de ser un pensador profundo. No olvides dejar un me gusta, un gesto sencillo que fortalece esta red de conexiones y permite que más personas encuentren este espacio acogedor. Y si te animas, comparte en los comentarios qué parte de este viaje te impactó más. ¿Qué revelación fue una llamada de atención sobre algo que había estado latente? Tu voz importa, tu experiencia es valiosa y puede iluminar el camino para muchos otros. Ser un pensador profundo es un don, pero también un reto que requiere perseverancia y amor propio. Al elegir este camino, te conviertes en un guardián de la verdad, un faro de luz para quienes aún buscan su lugar en el mundo. Siéntete privilegiado de estar aquí, de permitirte esta transformación, de ser parte de la tribu de los que ven más allá. El mundo necesita el brillo que solo tú puedes ofrecer, intenso, verdadero, inconfundible. Y recuerda, tu luz es suficiente, tú eres suficiente, tal como eres. Que este viaje sea solo el comienzo de una vida vivida en plenitud, integridad y profunda conexión contigo mismo y con los demás.